Shalom, shalom, amados, amadas, que el Eterno, que es bueno, les bendiga grandemente. Vamos a iniciar con el permiso del cielo de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, el Radam Ben Abraham y cada uno de ustedes. Damos inicio a esta lección de la ley. Ahí hemos quedado, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahí en el tema que nos corresponde esta semana. Tenemos aquí el tema, ¿verdad? Que es tema 3, la ley. Y vamos a ver exactamente qué tipo de leyes hay en la escritura. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Dice, la palabra ley es de las más mal interpretadas en la escritura. Es de las palabras más mal interpretadas en la escritura. Ya que en el tiempo de Yeshua existían muchas leyes. Por ejemplo, en nuestro país existen muchas leyes, entre algunas de ellas. Bueno, entonces, traje algunas leyes de nuestro país para ver quiénes conocen de esa ley. Por ejemplo, la ley Curling, ¿quién conoce esa ley? ¿Algunos de los que están conectados conocen esa ley Curling? No. Yo no. No conozco. La ley de bienestar animal. Tampoco. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Vean qué montón de leyes. La ley de vida silvestre, ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica, ley general de la persona joven, ley indígena. Entonces, si nosotros vemos esas leyes, ¿verdad? Algo similar pasaba en el tiempo de Yeshua. O sea, no solo existía la Torah como ley. O sea, cuando se hablaba de ley no se refería muchas veces a la Torah. Se referían a otras cosas. Entonces, por ejemplo, a otro tipo de leyes. Por ejemplo, esta ley, quise traer la primera ley, ¿verdad? Que cuando me puse a investigar el tema, esta ley Curling, ¿verdad? Porque hay una cárcel, ¿verdad? Que se llama Telma Curling, ¿es verdad? Y yo pensaba que tenía que ver algo con eso y no, ¿verdad? Es otra cosa. Y quiere decir que es la ley número 1902 de la República de Costa Rica, sancionada por unanimidad de la Asamblea Legislativa el 26 de junio de 1955. O sea, es viejísima. Una ley muy vieja. Dice, y entró en vigor en julio de ese año, aprobada ley Curling por haber sido presentada por el diputado Alex Curling Delisher, primer diputado afrodescendiente de Costa Rica. Es una ley costarricense que rige sobre la naturalización y la obtención de la ciudadanía para los emigrantes y extranjeros residentes en el país. Entonces vemos que esta ley tiene que ver con eso, y si nosotros vemos el nombre, ¿verdad? La mayoría, igual que yo, que no la conocíamos, tal vez si hemos oído el nombre de la prisión esta, ¿verdad? De las mujeres, lo relacionamos con eso. Pero totalmente es otra cosa. Está hablando de cómo se naturaliza a alguien, cómo alguien obtiene la residencia en nuestro país. Y si vemos el nombre, nada que ver. O sea, ese nombre nada que ver con lo que es la ley. No tiene mucha relación. Las otras leyes que siguen hacia abajo, sí, ¿verdad? El bienestar animal tiene que ver algo con animales, las finanzas públicas tiene que ver algo con finanzas, y las demás leyes tiene a cierta parte lógica, pero hay otras que no. Hay otras que no. Entonces, así es la Torah. Así es la Torah. Así es la Biblia. Dice, como podemos ver, hay leyes en nuestro país que ni idea tenemos para qué son. Por ejemplo, la ley Curling, al igual que esta ley que la mayoría de nosotros no conocemos, en la Biblia hay muchas leyes que los traductores no conocían o confundieron con otras. O nosotros al leerla no sabemos a cuál ley se refería el escritor bíblico, ya que no conocemos la cultura, las costumbres, el entorno que lo rodeaba en aquella época. Por eso debemos conocer qué tipo de leyes había en aquel entonces. Por ejemplo, vemos algunos versículos sobre el día de reposo.
como los rabinos habían puesto leyes que no están en la ley de Moisés. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de la Torá, ley, la Torá, y vamos a ver algunos ejemplos de leyes que no son en la Torá, sino eran leyes rabínicas. Entonces, por ejemplo, Lucas 14:3 dice: entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar el día de reposo, ¿verdad? Cuando vemos en la Torá y nos regresamos al tiempo más atrás y encontramos a Eliseo, ¿verdad? Que el niño por el cual él había orado, aquella mujer, ¿verdad? Queda embarazada, da luz y posteriormente muere el niño y el esposo le dice: hoy no es día de reposo ni luna nueva para que vayas donde el hombre, donde el siervo el eterno. ¿Por qué? Porque en ese día se sanaba. Entonces por eso le dice: es lícito sanar el día de reposo. Entonces ese hombre le dice que no vaya, porque no era ni Shabbat ni era luna nueva, que generalmente era donde se hacían milagros en el tiempo antiguo, en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Eliseo, ¿verdad? Entonces por eso Yeshua le dice: es lícito sanar el día de reposo, porque ya algunos intérpretes de la ley habían dicho que si se sanaba se quebrantaba el día de Shabbat. ¿Por qué se quebrantaba el día de Shabbat? Porque al sanar, digamos, alguien que estuviera ciego, se le reconstruía la vista y está prohibido construir algo o hacer algo. Entonces, al hacer la sanación, se estaba creando, había una creación. Entonces, por eso habían prohibido sanar en día de Shabbat. Entonces, esa ley de prohibido sanar en día de Shabbat era una ley que habían puesto los intérpretes, bueno, los intérpretes no, los jueces de aquella época. Generalmente el que había puesto muchas leyes era uno de los dos jueces que había, que se llamaban Shammai y Hillel. En este caso, estas leyes las había puesto Shammai, que era el juez de aquella época, en el tiempo de Yeshua, el que estaba aliado con los romanos. De paso estaba aliado con los romanos y por eso él podía hasta cierta parte hacer y deshacer. El rabino Hillel no, ese no estaba aliado con los romanos, ¿verdad? Entonces, esta ley vemos que no es una ley de la Torá, sino es una ley que habían puesto. Y decían que Yeshua lo quebrantaba porque estaba sanando. Entonces, Yeshua no quebrantó el Shabbat, quebrantó esa ley que ellos habían puesto. Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Ok, porque les estaban diciendo que no era lícito arrancar espigas. Porque esa es otra ley que pusieron, ¿verdad? Decían que si ellos estaban arrancando espigas, ya estaban cosechando. Ya estaban cosechando y estaban trabajando. En realidad lo que ellos estaban era alimentando, se estaban comiendo. ¿Verdad? Que comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. O sea, las arrancaban y una vez las comían. No estaban cosechando, simplemente estaban comiendo, ¿verdad? Que las espigas estuvieran todavía en la mata es otra cosa, pero ellos simplemente estaban comiendo. Igual como que uno está con su cucharita agarrando alimentos del plato. Pero ellos habían dicho que si arrancaban espigas ya estaban quebrantando el Shabbat porque estaban cosechando las espigas. Entonces, esa es otra ley que ellos habían puesto. De hecho, yo tengo el libro Shulchan Aruch, no sé si lo han escuchado, el libro Shulchan Aruch. No sé si lo han escuchado. No. Sí, el Shulchan Aruch es como la guía de todo lo que es el movimiento sefardita. Recordemos que en el judaísmo están los sefarditas y los askenazí, están los etíopes y están pero los más fuertes son los askenazí y los sefarditas. Los sefarditas seguían para muchas leyes con el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que uno no se puede peinar en Shabbat,
porque si yo me peino es equivalente a lo que hacían ellos con el trigo, que le pasaban como un rastrillo. No sé mucho de eso porque nunca lo he hecho, ¿verdad? Dicen que en el café se hace algo parecido, ¿verdad? Que lo pasan para allá y para acá para que se asolee, algo como un rastrillo. Entonces, al pasarme el peine, estoy rastrillando. Es igual que estar rastrillando el trigo. Eso es lo que dicen. Actualmente existen todas esas leyes, que no son leyes de la Torá, ¿verdad? Aquí los están acusando de algo que ellos no estaban quebrantando en la Torá. Yeshua vino a cumplir todo lo que le correspondía a él de la Torá. Él mismo lo dice. No vine a quitar ni un punto, nada, ¿verdad? Entonces vemos que esas dos leyes, una era de sanar y otra de arrancar espigas y comer, ya eran leyes que habían puesto los rabinos de esa época, los jueces, más específicamente Shammai, que era el que tenía el dominio en esa época. Recuerden que pueden hacer la interrupción o a la pregunta que deseen en el momento que lo requiera. También vemos en Mateo 12:10 dice, y aquí había allí uno que tenía la mano seca y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿verdad? Para poder acusarle. ¿Es lícito sanar el día de reposo? O sea, vean que era una trampa. Ahí le preguntan que si es lícito sanar el día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Entonces Yeshua les está contestando con las mismas leyes de ellos. O sea, era prohibido sanar a alguien, pero si era una oveja que se le caía, sí podían ir a sacarla. Sí podían ir a sacarla. O sea, era más importante la oveja que la persona. Entonces Yeshua les dice, es más importante la gente. Es más importante una persona que una oveja. No que la oveja no. Claro, hay que ir a sacar la oveja. Pero también hay que sanar al que está enfermo. Hay que ayudar al que está enfermo. Por eso él le dice que es prohibido hacer el bien o hacer el mal. Y es hacer el bien. Esta era otra ley que habían puesto. Que sí se podía sacar, ¿verdad? La oveja. Sí podía sacar la oveja en el día de reposo. Pero no podía sanarse a alguien. No podía sanarse a alguien o ayudar a alguien que estuviera en una situación de enfermedad. En ese momento, ¿verdad? Y como les digo, esta ley les ha puesto Shammai. Actualmente lo que rige en el judaísmo no son las leyes de Shammai. Lo que rige más son las leyes de Hillel. ¿Verdad? Esto de este, si podríamos decir, fanatismo de esa época, es que Shammai era demasiado duro. Tenía demasiados cercos y cercos y cercos y cercos. Demasiado estricto. ¿Verdad? De eso el judaísmo casi no mantiene nada ahorita. No mantiene mucho. Lucas 6:9 dice, entonces Yeshua les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano le fue restaurada. Entonces igual, tiene que hacerle las preguntas a ellos. ¿Por qué? Porque muchos no estaban dirigidos por la Torá, sino por la interpretación que le habían dado y mal interpretada. No es que no se puede interpretar la Torá, claro, tenemos que interpretarla, para eso están los maestros y por eso el mismo Yeshua dice que él en Efesios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de edificar el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Entonces, no es que no hay que interpretarla, claro que hay que interpretar la escritura, pero hay que interpretarla bien y no hacer cosas que no están en la Torah, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que ellos estaban prohibiendo todo eso. Entonces, cuando se habla de que la ley es maldición, ¿verdad? O cosas así, hay que saber a cuál ley se refería y no precisamente a la Torah. Dice, como podemos ver, se habían creado una serie de leyes no bíblicas referentes al día de reposo. Por ejemplo, no se podía orar
para que se sanara a alguien de alguna enfermedad, no podían cortar algo para alimentarse en ese mismo momento, y así muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Por ejemplo, hay otra ley que era que si no se lavan las manos, no podían comer, el pan se convertía en inmundo. Ese sí lo vimos, ¿verdad? En realidad no era lavarse las manos lo que ellos decían en ese momento. En realidad era lavarse las manos ritualmente como ellos decían. No es lavarse las manos que estaban hablando ahí, sino era lavarse las manos ritualmente como ellos decían. Para lavarse las manos hay muchos rituales. Entonces, en ese tiempo existía el impuesto por chamay. Entonces, si no se lavaban, como decía chamay, no se habían lavado las manos correctamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refería. No es lavarse las manos siempre se deben de lavar, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre ha sido pionero en eso. Y por eso muchas de las enfermedades en la antigüedad no les pegaron, por la peste negra, muchas de esas enfermedades que tenían que ver con virus, bacterias, a ellos no les pegaban y los acusaban de que ellos eran los que lo habían hecho, ¿verdad? Porque ellos eran aseados, siempre han practicado el lavado de manos. Ok, vemos esta de Romanos 7.2, pero quiero leerles el 7.1 que no está ahí. Quiero leerles el 7.1, ¿verdad? De Romanos, para que nos ubiquemos en el contexto. Me dice si lo ven. 7.1, ¿lo ven bien? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Vemos el que la semana pasada tiramos como una pinceladita. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿Verdad que los está tratando de ignorantes de primero? ¿Verdad? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? Vemos ahí ya que ahí hay una ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces vemos que está hablando aquí todos Romanos cuando le dicen a la mujer aquí y allá, ¿verdad? Porque a la mujer es que prácticamente le habla ahí, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Que habla ahí, está hablando los que conocen la ley en general. Entonces, si no conocen la ley, no pueden opinar. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, ni quieran interpretar lo que digo. Si no conocen la ley, no van a poder interpretar. Entonces, en base a eso vemos el 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces vemos algo interesante, que aquí no dice la ley de la Torá. ¿Qué dice? La ley del marido. Entonces vemos que no es una ley de la Torá. Es una ley extra, una ley fuera de las leyes que habían de la Torá, ¿verdad? Y vemos que interesante, porque pasamos ahí, la gran mayoría hemos pasado, yo pasé muchas veces por ahí, nunca analicé. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La pregunta es, ¿el hombre no está sujeto a la mujer? ¿Por qué le habla a la mujer y no le habla a los dos? O sea, no habla como una situación de matrimonio, sino le habla a la mujer. Se ve como machismo, ¿cierto o no? Pareciera machismo ahí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero vamos a ver por qué es que da eso. Entonces vemos aquí que dice, pero si el marido muriere. Entonces vemos que está hablando aquí ya de una situación de muerte. No está hablando de divorcio. No está hablando de divorcio, está hablando de muerte. ¿Verdad? No está hablando de divorcio, no está hablando de pleito, no está hablando de nada de eso. Está hablando de caso que el hombre muere. Ella queda libre de la ley del marido. Y vea que es claro, dice la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Vea que no dice la ley de la Torá, de esa
ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Entonces vamos a analizar esto aquí, porque la gente generalmente utiliza esto para hablar de divorcio, hablar de un montón de cosas que no está hablando de divorcio. Ahí nunca habla de divorcio, ¿verdad? Como en otras ocasiones que sí habla de divorcio. Aquí nunca está hablando de divorcio. Aquí está hablando única y exclusivamente de la muerte del marido. Si vemos todo muerte del marido, el hombre muere, ella queda libre. Y no está hablando de que si la mujer muere, el hombre queda libre. No habla de que la mujer muera, está hablando del hombre nada más, ¿verdad? Nada más del hombre. Entonces, vamos a ver aquí un poquito sobre esa ley. Dice, observemos otra ley, la ley del marido, que no está en la ley de Moisés. O sea, usted busca la ley del marido y no está, habla del matrimonio, pero no habla de una ley del marido. Dice, es una ley para cuando los hombres iban a la guerra. Recordemos el contexto, vivían en guerras para ese entonces. Estaban bajo el Imperio Romano los podía tomar prisioneros porque algunos se levantaban en guerra. Recordemos que una de las cosas que nombraron varios, se me olvidó cómo se llamaban, bueno, varios jefes romanos, ¿verdad? Porque en Judea se hacían disensiones y aquí y allá, ¿verdad? Generales, o no recuerdo cómo era, procónsul creo que era que se llamaban, los estaban nombrando porque ya estaban en guerra, los judíos se rebelaban, ¿verdad? Dice, para ese entonces algunas mujeres se casaban asumiendo que el esposo había muerto en la guerra. Sin embargo, algunos habían tomado prisioneros, algunos los habían tomado prisioneros. Estos en algunas ocasiones eran liberados o escapaban y regresaban a casa, y la esposa estaba casada. De allí surge la ley del marido. La ley del marido, la cual exigía que se comprobara que el esposo había muerto para volver a casarse. De lo contrario, seguía unida a aquel hombre hasta que se comprobara que en realidad ese esposo había muerto. Como vemos, no se refería al divorcio, no se refería a una viuda común. Y observe que es una ley del marido, no de la esposa, ya que las mujeres no iban a la guerra. Recordemos que las mujeres estaba prohibido que fueran a la guerra. Dice, nada que ver con lo que ha interpretado, ya que la mayoría ni siquiera saben en qué consiste esta ley. Entonces vemos que esta ley es una ley que yo hasta que llevando un estudio con uno de los maestros de la Alianza, Chalía Moche Pérez de Venezuela, el rabino también lo ha mencionado, vemos que es esa ley. Vemos que es una ley temporal. Es una ley temporal que es aprobada por la Torá. No sé si sabían que estas leyes como esta es aprobada por la Torá, aunque no está en la Torá, es aprobada en la Torá. ¿Por qué es aprobada en la Torá? Porque recordemos que dice, si alguna cosa fuere difícil, vayan donde el juez de aquella época y lo que él decida, en base a la Torá, lógicamente, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. En este caso era un problema, o sea, no había una razón para que la esposa se volviera a casar, ya que el hombre estaba con vida, no había faltado de ninguna manera con ella, simplemente lo habían tomado prisionero, asumía que se había muerto y se casaba. Y según lo que dice la Torá, dice que eso se llamaba abominación para el Eterno y contaminaba la tierra. Entonces, en base a eso que estaba pasando, los rabinos de esa época pusieron esta ley temporal. Era una ley temporal. Por ejemplo, lo vemos actualmente. Actualmente creo que todavía quedan como 100 rehenes. Vamos, no recuerda cuántos quedan. 100, ¿verdad? Quedan como 100 rehenes, de entre los cuales hay hombres, ¿verdad? Esperemos que sean liberados. Esperemos que sean liberados.
pero no nos aseguran que sean liberados. No es seguro eso. Y no es seguro que se sepa qué va a pasar con ellos. No se sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, en esos casos, si una mujer le hubieran tomado el esposo y ya pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y no se supo qué pasó, ahí es donde surgía esta ley, porque de repente lo liberaban y llegaba el hombre y ya la mujer estaba casada. Entonces, esta ley es para eso. No está hablando de matrimonio, de divorcio, no está hablando de nada, de lo que nos enseñaron en algún momento. Vea que habla con los que conocen la ley. Específicamente esa ley está hablando Rabino Shaul. No sé si conocían ustedes que se refería a esa ley o que esa ley existía. No, yo no. ¿Verdad? Entonces son leyes que tenemos que manejar, ¿verdad? O por lo menos no malinterpretar lo que dice la escritura. Es interesante, ¿verdad? Que yo les dije a ustedes que la mujer no iba a la guerra. La mujer no iba a la guerra. Actualmente las israelitas se entrenan para la guerra, pero generalmente los que van son los hombres. Entonces, vemos este versículo aquí mal interpretado, que quería traérselos, ¿verdad? Por ese versículo que acaba de darles. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es Adonai, tu Dios, cualquiera que hace esto. Entonces, aquí, si nosotros vemos, se ha malinterpretado este versículo, ¿verdad? Muy, muy mal interpretado. Vean qué interesante, vean que está hablando si vas por el camino. Dejarás ir a la madre o no te la comerás, ¿verdad? O sea, todo lo que está hablando aquí está hablando de cosas que este versículo como que sale del contexto. Así lo vemos, sale del contexto, ¿verdad? Si tu hermano no fuere tu vecino, bueno, hay varias leyes. Entonces veamos este versículo, porque yo les estoy diciendo que las mujeres no iban a la guerra. Entonces veámoslo en la Reina Valera con el número. Dice: no vestirá la mujer traje. Vean qué interesante la palabra traje, lo que quiere decir. Vean qué curioso que aquí dice ropa y aquí dice traje. ¿Por qué no dicen ropa los dos? Vean que traje es el 3627 y ropa es el 8071. No está hablando de lo mismo, hermanos y hermanas. Una es traje y la otra es ropa. Y son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es traje? Dice que es keli. En hebreo es keli. Vamos a ver si lo hago más grandecito para que lo puedan ver. Dice que es algo preparado. Cualquier aparato. Vean que está hablando de aparatos. No está hablando precisamente de ropa. Dice como implemento. O sea, es un implemento. Utensilio, vestido. Ok, ahorita vamos a ver qué es este vestido. Vaso o arma. Adorno, alforja, alhaja, apero, arma, bagaje, bolsa, carga, cesto. Vea que no dice ropa. Esa palabra traje no quiere decir ropa. ¿Lo ven? Aquí dice vestido, pero vestido son muchas cosas. No quiere decir ropa. Entonces, ¿qué realmente es este traje? Es un traje o un vestido de guerra. Las mujeres no podían vestirse de guerra, no podían ir a la guerra. Eso es de aquí agarran para prohibir el pantalón. Yo no sé cuántos han estado en alguna iglesia donde agarran este versículo para prohibir el pantalón. No sé cuántos lo han visto y agarran este versículo. Esta palabra traje no quiere decir ropa. Ok, voy a buscárselos aquí rápidamente en el hebreo. Vean que lo estoy marcando y lo voy a poner a buscar. Lo voy a poner en el buscador para que ustedes vean
cuántas veces va a aparecer, ¿verdad? Dice que es el H 3627. Entonces, si ustedes ven, esa palabra aparece en Génesis primeramente, ¿verdad? Que es Kelí. Recordemos que quiere decir Kelí y aparece primeramente en Génesis 24 en la Biblia y quiere decir alhajas. ¿Lo ven, hermanos? Que aparece con amarillito y a la par aparece la palabra. ¿Sí lo pueden ver? Sí, 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 se ve. Sí, claro. Entonces vemos Sí. que la primera vez quiere decir alhajas, la segunda vez quiere decir alhajas en el mismo versículo. Después aparece en Génesis 27:3 y quiere decir armas. Armas. Después nos vamos a Génesis 31:37, quiere decir cosas, ¿verdad? Cuando estaba buscando, creo que era ah, Jacob, estaban buscando aquí quiere decir sacos. Después en el 43:11 quiere decir sacos. En el 45 enseres. En el 49 armas. Alhajas. Pastor, eso es del Strong, esa Eso es del interpretación. Strong. Eso es del Strong. Por eso Ok. puse aquí arriba el Hebreo 3627. Y puse en toda la Biblia Ajá. donde aparece la palabra traje, que en realidad una traducción mala, pésima, que en Sí. hebreo es Kelí, ¿verdad? Kelí. Y Kelí quiere decir muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas, vean todo lo que quiere decir. Y si ustedes, voy buscando ahí, no sé si van viendo ahí, utensilios. En Éxodo, casi en todo en Éxodo quiere decir utensilios. Vean que en Éxodo todas las veces que aparece Kelí, lo que quiere decir es utensilios. Vean que ahí aparece a la par. Todos quiere decir utensilios, refiriéndose a los utensilios del tabernáculo. Las joyas, utensilios. Vean que en ningún lado quiere decir, si lo buscamos en toda la Biblia, no aparece que quiere decir ropa. No aparece. ¿Verdad? Vasijas. Vean que ahí se los estoy mostrando, hermanos. Solo en la Torá, ¿verdad? Pero si bajamos todavía mucho más abajo, vamos a bajar más abajo en Crónicas. En Crónicas quiere decir armas. Armas, instrumentos de música. Instrumentos de música. Por eso recordemos que lo que quería decir era algo preparado, no ropa, algo preparado para ser usado, ¿verdad? Aunque aquí quiere decir vestido, es vestido de guerra o traje de guerra. O sea, en realidad la traducción no está tan pésima el que sabe lo que está hablando, ¿verdad? El que sabe lo que se está hablando, o sea, la mujer no vaya a la guerra. Yo no sé si ustedes se han preguntado, todos han escuchado la historia de Sisara. No sé si se escribe así, Sisara. ¿La han escuchado, la historia de Sisara? Sisara ahí, Débora, cuando Débora le dice a Barak, y ese Sisara era el enemigo, y este Sisara, no recuerdo el versículo donde está, este está en Jueces, este Sisara huye y llega donde una mujer que se llama Jael o Yael, y esta mujer agarra una estaca de las que utilizaban para las tiendas de campaña y agarra un martillo y le clava la estaca en la sien. Todos han escuchado esa historia. Sí. La pregunta es, ¿por qué no agarró la espada que él tenía? Si él venía de guerra, ¿por qué no lo mató con la espada? ¿Por qué tomó tanto riesgo?
Nada más ubiquémonos en el contexto. Llega el hombre, ella le da, el hombre se acuesta a dormir, ella tiene que ir a buscar un martillo, tiene que ir a buscar una estaca, ponérsela en la sien con el máximo cuidado para que el hombre no se despierte y darle un martillazo tan bien calculado que le entrara de una vez la estaca en la sien. ¿No era más fácil agarrar la espada y clavarlo? No sé si se han Sí, preguntado claro, era más fácil. por qué no lo hizo. Porque era una mujer guardadora de Torah y no quería utilizar un instrumento de guerra, porque De guerra. en Deuteronomio está prohibido usar un instrumento de guerra. En ese versículo, no vestirá traje la mujer, traje de hombre. Por eso esa mujer, que era una guardadora de Torah, no quiso agarrar la espada para matarlo con la espada, porque iba a quebrantar ese mandamiento de no tomar un traje de hombre, un instrumento preparado para los hombres, un instrumento de guerra preparado para los hombres. Por eso ella no tomó la espada para matarlo, tomó ese riesgo sobre ella misma para no quebrantar un mandamiento. Entonces, cuando vemos aquí en esta ley, los hombres eran los que iban a la guerra, las mujeres no iban a la guerra. Las mujeres no estaban preparadas para la guerra, no entrenaban para la guerra. Ahora actualmente en Israel sí se entrenan, ¿verdad? ¿Por qué sí se entrenan? Por las circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Que en la guerra de los 6 días, no sé si han escuchado eso, la guerra de los 6 días. Sí, sí. En la guerra de los 6 días lo atacó Egipto, lo atacó Siria, lo atacaron cinco países creo que fueron. Entonces Israel llegó y empezó y se fue a pelear con los egipcios, se montaron en el helicóptero y fueron al otro lado, algo parecido como ahora, se fueron al otro lado y resulta que los jordanos, si más no me equivoco, atacaron directamente a Jerusalén. ¿Y qué creen? No habían hombres, solo mujeres, ¿verdad? Solo mujeres habían, porque los hombres estaban en la guerra, eran mucho menos que ahora. Entonces, al pasar eso, las mujeres quedaron indefensas. Entonces, ahora las mujeres son capacitadas para la guerra, para defensa, no para salir del país, sino más que nada para defender el país internamente. No ir, sino defender, estar listas para que no las maten, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no iban a la guerra, no participaban de la guerra. Es más, ni siquiera los países extranjeros participaban de la guerra. ¿Recuerdan qué hizo, cuál fue el consejo de Balán para derrotar a los hijos de Israel? No fue que les dijo, utilicen mujeres y que vayan a la guerra, no, sino pónganlas ahí, pónganlas casi desnudas para que ellos se enreden con ellas, ¿verdad? Las mujeres no iban a la guerra, de ningún país iban a la guerra. Las primeras ya tradicionalmente ya fue totalmente fuera de ahí, que fueron las amazonas, ¿verdad? Que fueron las primeras que fueron a la guerra. Y curiosamente, con las amazonas y con los druitas, si más no me equivoco, en el mismo tiempo empezaron a usar pantalones. Las mujeres amazonas y los druitas. O sea que el invento se le atribuye a cualquiera de los dos porque lo usaron en diferentes lugares. El pantalón, ¿verdad? Que es un tema que discute mucho la gente en base a este versículo de Deuteronomio, ¿verdad? Y ya lo vimos que no se refiere a ropa. Igual, lógicamente, no, la mujer tiene que vestirse como mujer y el hombre como hombre, lógicamente, ¿verdad? Pero ese versículo lo agarraron totalmente como que se refiere al pantalón. O sea, literalmente es al pantalón que se refiere en muchos lugares. Y no es así. Entonces no podemos decir algo que la Torah no dice, ¿verdad? No sé si tienen algún aporte hasta aquí, alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta, Sí. More. Sí, mi hermano. Es que, bueno, volviendo al mismo verso donde dice que no vestirá a la mujer traje de hombre, Ajá. pero bueno, ya tenemos entendido lo que significa traje,
pero a la misma vez prohíbe que el hombre vis- eh, ropa de mujer, dice. Sí, Ok, ese sí es entonces ropa literal. ahí sí se hace referencia a la ropa, la Ahí sí es forma de vestir. literal. Sí, ahí sí es literal. Ujú. Sí, Ok, sí, ahí sí es ropa, ropa, ropa. ¿Verdad? correcto. O sea, vemos que es eso. O sea, lo que está haciendo es que o sea, lo que está poniendo ahí, hombre es hombre y mujer es mujer. O sea, el Eterno está diciendo, no quiero que se parezcan en la forma de vestir. O sea, que cada uno tiene su rol. Prácticamente eso sí lo está diciendo ahí, ¿verdad? En ese versículo. O sea, la mujer no vaya a pretender ir a pelear como un hombre, porque es mujer, y el hombre no pretenda que hace allá como el chiquito bonito cuando está la guerra, o cuando le toca trabajar, o cuando le tocaba hacer las cosas. O sea, nada de eso. Y ahí sí habla de ropa. O sea, está prohibido. Por eso les digo, eh, ahí sí está hablando de ropa, igual, vuelvo a decirles, hermanos, la ropa del hombre es ropa de hombre, la ropa de mujer es ropa de mujeres. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, un hombre se pone un pantalón de mujer, de viaje se nota, ¿verdad? Entonces, lógicamente sí habla de eso, ¿verdad? Y muchos otros pasajes hablan de eso, pero en sí ese no habla de eso, ¿verdad? Ese traje no habla de eso. ¿Verdad? Y lógicamente aquí estamos hablando que la mujer viste con decoro, con prudencia, con pudor, ¿verdad? Eso es definitivo, o sea, eso no lo vamos a cambiar porque está escrito. Pero no podemos decir algo que la Biblia no dice. O sea, la Biblia en otros lados sí dice la mujer vístase con decoro, no con esto, no con lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo que la Biblia lo dice. Pero este versículo no se refiere a como muchos lo han utilizado, que es el pantalón que está hablando ahí. No se refiere al pantalón. No se refiere al pantalón. El pantalón ni existía en esa época, porque el hombre y la mujer usaban túnicas. ¿Qué fue lo que le hicieron a José? Es más, ¿cómo vemos todas las películas de aquellos tiempos? Bíblicas, todas las películas bíblicas. ¿Vemos algún hombre con pantalones? No. No existía. O sea, en la cultura hebrea no existía el pantalón. Una preguntita, pero en ese caso, volviendo a la época, a esa época de ellos, entonces había una ropa para mujer y una ropa para hombre. Sí, O sea, me refiero, había túnica para hombre y túnica y para túnica mujer. para mujer. Sí, claro. Ah, ok. Sí, totalmente. Por eso Los colores eran diferentes, sí, creo. lo identificaban los colores. De hecho, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya casi no se da. Cuando iban a hacer un chiquito, preguntaban, ¿es chiquito o chiquito? Si era chiquito. No, no recuerdo, hermano. Pues o sea, recuerdo nada más por ahí algo así. Si es chiquito, tiene que ser celeste. Así era. Yo creo que era así, ¿verdad? Si es chiquito, celeste. Sí, sí. Y si era niña, rosado. Si era niña, rosada. Y si no se sabía, amarillo era. Sí, era amarillo, si no se sabía. Si no se sabía, era amarillo para que... Ya era un color como... No tanto para un... Entonces, eso de O los... neutro. Ajá, eso de los colores siempre ha existido, ¿verdad? O sea, la diferencia siempre ha existido. O sea, en qué es de mujer y qué es de hombre, ¿verdad? Y hermanos, ahora lamentablemente la vestimenta, tanto el hombre como la mujer, ha cambiado totalmente en contra de la Torah, ¿verdad? Espero no ofender a ningún hombre aquí, pero a mí no sé ni qué ver a los hombres con los pantalones casi en las rodillas, ¿verdad? O sea, yo veo a alguien así, Sí, da vergüenza verlo, da vergüenza, ¿verdad? Y entonces, ya, y eso, el hombre no debe vestir, el hombre debe vestir como debe vestir, ¿verdad? Y la mujer también. O pantalones, ¿verdad? Que ahora están de moda los pantalones rotos y ahí andan rotos hasta la nalga, ¿verdad? Entonces, ya, y son cosas que uno dice, no, eso no va con la Torah. O sea, ahí no hay ni esencia, ni pudor, ni decoro, ni nada de eso hay. ¿Verdad? Que sí la Biblia lo habla, ¿verdad? Tengo un pantalón de trabajo de esos de mezclilla, ¿verdad? Y por cierto, ayer ya se me terminó, ¿verdad? Y estaba así todo deshilachado, viejísimo. Y le digo a mi esposita, amor, le digo, lo voy a poner en Facebook, le digo ahí que vale 30,000. Le digo, ya a mí no me sirve, pero ya, y como ahora está de moda, a ver si lo vendo. Le sobran compradores. Sí, voy a ver si lo venden en 30,000, le digo.
Le digo, porque ya a mí no me sirve, le digo, pero ya hay un montón que están deseando este pantalón. Y ese, o sea, ya lo que realmente la Biblia habla de vestimenta, ¿verdad? No es lo que se está usando ahorita, o sea, no. Y da tristeza ver, ya hay muchas veces gente religiosa usando ropa que da vergüenza, a tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Entonces, y no es que yo sea fanático, sino es que la Biblia nos manda, hermano, la Biblia nos manda a vestir, sea hombre o sea mujer, como con honestidad, con pudor, con decencia, con decoro, ¿verdad? No es solo a la mujer, es a los dos, ¿verdad? Entonces, eso sí definitivamente que sí, mi hermano, ¿verdad? O sea, sí tenemos que marcar la diferencia nosotros como creyentes. Dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? No podemos conformarnos a las modas que hay. Eso no va con el creyente, ¿verdad? No se debe conformar, ¿verdad? Porque todo es puro negocio, ¿verdad? Todo es puro negocio. Todo es puro negocio. Un día de esto, yo soy maestro, un día de estos me dice una maestra, no hombre, dice, esta chiquilla, dice, ¿verdad? Una chiquita de cuarto, creo que era, sí, de cuarto año. Dice, no hombre, no es que le gusta ay, ya me olvidó ¿sabes cómo es que se llaman esos cantantes raros? Los niños. ¿Sí? No, GTS no, otro. Peso Pluma. Es que está enamorada de Peso Pluma. Yo no sé nada de Peso Pluma ni nada de eso. Yo estoy de eso, no, ya nada que ver con eso. A ver, me voy a buscar a Peso Pluma a ver qué era, ¿verdad? Y ahí le digo a la madre, pero esto es un piedrero, le digo. Y eso es lo que le gusta ahora a las muchachas, ¿verdad? O sea, totalmente cosas que uno dice, pero ¿dónde está la mentalidad? ¿Dónde está la inteligencia de ahora, verdad? Diría yo. O sea, gente que hace un tiempo, una persona de esas así, con esa forma de vestir y todo, era una persona que nadie la miraría, ¿verdad? Y ahora son o sea, como está el mundo, como puedo decir, no os conforméis a este siglo. Entonces, como le digo, hermano, o sea, definitivamente eso sí se marca, ¿verdad? O sea, aunque ahí ese versículo no se refiere a eso, pero hay muchos otros que sí dice que debemos de ubicarnos muy bien con la vestimenta. No se habla mucho de eso ahora, ¿verdad? Pero ya hay que hablarlo. ¿Verdad? Entonces, esa es otra ley, la ley del marido, que por eso la mujer no habla de la ley de la mujer, solo del marido, porque el marido era el que iba a la guerra. ¿Verdad? Para ir resumiendo. Después tenemos esta otra que es Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, el mandamiento más pequeño, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos aquí que cuando aquí Yeshua recién está empezando su ministerio, recién él está empezando el ministerio, y de una vez él deja claro lo que viene a hacer, para que no haya confusiones. Para que no haya confusiones, de una vez dice, tengan presente que hasta que pasen el cielo y la tierra, la ley sigue vigente. Él es uno de los primeros mensajes que da él. Hasta que pasen el cielo y la tierra, la ley sigue vigente. Dice, no pasará nada, ¿verdad? Entonces debemos de preguntarnos nosotros, ¿ya estamos en un cielo nuevo y en una tierra nueva? No. Entonces todavía está vigente. Pero esa ley que, hermano, esa ley que habla ahí, esa sí se refiere a la Torah. Esa sí se refiere a la Torah y a los profetas. Vea que está claro, la ley y los profetas.
¿verdad? Y vea que habla Claro. abajo habla de la justicia de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos se justificaban con las leyes que ellos habían puesto. O sea, con las leyes que habían puesto Shammai, y ellos se justificaban con esas leyes. Por ejemplo, hay una, no sé si está más abajo, que dice que ya ustedes con solo decir es Corbán para el Eterno ya no ayudan a papá y a mamá, ¿verdad? O sea, ya no le dan lo que tenían que darle, recordando que en aquel tiempo todo era agrícola, todo era comercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando uno estaba adulto, no existía la pensión, ¿verdad? Ahora estamos en otra época, ¿verdad? Eh, la mayoría de gente, ¿verdad? Actualmente, ya cuando llega a la edad de pensionarse, todos tienen ese dinerito de la pensión. En aquel tiempo no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Ya decían, no, es que esto es para el eterno. Y ya los papás estaban muriéndose de hambre, que todo era agrícola. Y los papás le pasaban la tierra a los hijos para que la siguieran trabajando. Y así se iba. Recordemos que Eliezer, Eliezer estaba sobre todo lo de Abraham, porque Abraham ya no estaba para trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo administraba? Eliezer, porque todavía no estaba Isaac, ¿verdad? Al no estar Isaac, el que administraba todo era el siervo Eliezer, porque todo era agrícola, ganadero, o sea, todo era, no es como ahora, ¿verdad? Por ejemplo, ahora una persona, este, ya adulta que no pueda desempeñarse en un trabajo duro, hablando físicamente, ¿verdad? Puede desarrollarse también en la parte tecnológica que no hay problema, ¿verdad? Porque los trabajos han cambiado. Entonces, eh, esa ley la cambiaron y decían, no, todo es para el eterno. Y no mantenían al papá y a la mamá, que eran los que habían forjado lo que ellos tenían. Recordemos que se heredaba, se pasaba a la tierra, ¿verdad? Entonces, ellos habían cambiado esas leyes y se justificaban diciendo, es para el eterno, ¿verdad? Lógicamente, ¿por qué era para el eterno? Porque habían puesto esas leyes. Muchos de los que habían puesto esas leyes era por beneficio propio, ¿verdad? Pongo un ejemplo, ahora en muchas iglesias, y no estoy ofendiendo a nadie, nada más estoy diciendo, ¿verdad? En muchas iglesias se hace lo de las primicias. Vamos a recolectar primicias, ¿verdad? Vamos a recolectar primicias y, y entonces se empiezan a ofrecer muchas cosas. Eso de las primicias no se pueden recolectar ahora. Las primicias, eran cultivos. No es otra cosa. O sea, ese mandamiento era para una fiesta específicamente y para un momento específico nada más en el año, ¿verdad? Y nada más. O sea, no se podían recoger cuando uno quería. Son específicas. Pero tal vez ahora, por un beneficio del lugar, ¿verdad? Para tal vez comprar sillas o qué sé yo, ¿verdad? Se hace. No se debe hacer como primicia, se debe pedir una ofrenda. Sí se puede pedir una ofrenda o ver cómo se hace. Pero no decir que son las primicias, porque va en contra de los mandamientos. Las primicias no se pueden recolectar de esa manera. Es más, actualmente no se pueden recolectar primicias, porque no está el templo y se presentaban en el templo. Entonces son cosas que en aquel tiempo se cambiaron para un beneficio, para un beneficio. Y generalmente muchas veces el beneficio es para una persona, o dos o tres, y no para todos. Y eso es lo que pasaba, ¿verdad? Si todo se ofrecía para el eterno, ¿quiénes eran los beneficiados? Los dirigentes, ¿verdad? Entonces eso es lo que se buscaba en ocasiones. Entonces por eso dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí se refiere a la Torah. Aquí sí se refiere a la Torah. Y hasta que pasen el cielo no pasará nada. Y no, en realidad no es una J, ¿verdad? Aquí no es una J, ¿verdad? Aquí es una Yud. La Yud es la letra más pequeña del alefato hebreo. Es pequeñita, es como media, por decirlo así, como media letra. ¿Verdad? Es como media letra apenas, en tamaño. Entonces por eso dice ahí J. O sea, fue la traducción que le hicieron, pero en realidad no es una J, es una Yud. Y tilde tampoco es una tilde, ¿verdad? Es unos puntitos que se le ponen a las letras que son las vocales,
¿verdad? Eso ya con el tiempo, antes no existían, en el tiempo de Yeshua ya existían, ¿verdad? Que son las vocales. Y existen aproximadamente 10 vocales en el hebreo. Las 10 formas de poner el puntito para que sean 10 vocales distintas. Aunque son las mismas de nosotros, A, E, I, O, U, tienen una fonética diferente, ¿verdad? Entonces esa tilde son esos puntitos que se le han puesto a las letras. No sé si los han visto, si han tenido algún documento hebreo donde se ve eso. No sé si lo han visto en algún momento. Sí, claro, claro que sí. Sí, hay 2, hay 3, hay una rayita que la A. Sí, hay una como una T, hay veces que el puntito va en el centro, hay veces que va abajo, hay veces que va arriba, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde vaya. Entonces, a eso se refiere con esto. O sea, nada de lo que está en hebreo escrito va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y no se ha cumplido porque todavía seguimos en el mismo cielo y en la misma tierra. No se ha pasado, ¿verdad? Entonces, ahí sí se refiere a la Torah. Entonces, la pregunta es, si Yeshua dijo eso y él no quitó nada, más bien lo confirmó, Pablo no pudo haberlo quitado, porque si Pablo lo quita, ya está en contra de lo que dijo el Mesías. No pudo haberlo quitado Pedro, porque si ya lo quita, va en contra de lo que dijo el Mesías. Entonces, si nosotros analizamos este versículo, todas las malas interpretaciones de Pablo y de todos los versículos que hay ahí, de cualquier otro apóstol, son malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. Ellos fueron obedientes y no podían quitar algo que el Mesías les había dicho, empezando el ministerio, esto es lo que yo vengo a hacer. Esto es lo que yo vengo a hacer. De hecho, hay unas versiones, ¿verdad?, de este mismo versículo que lo dicen un poco distinto, ¿verdad? No he venido a quitar. Hay otras que lo dicen distinto y lo que dicen es que he venido a dar el sentido real. Vamos a ver aquí algunas. Las de inglés las brincamos, ¿verdad? Pues yo no sé inglés, pero esta versión al día, Biblia al día, dice: no penséis que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle su cumplimiento, ¿verdad? La Castellán dice: no vayáis a pensar que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento, ¿verdad? Entonces, esta Corona Jerusalén, no es la Biblia Jerusalén, sino Corona Jerusalén, también vea que todas, la gran mayoría dice parecido, ¿verdad? Algunas lo dicen un poquito distinto, pero básicamente todas dicen lo mismo, ¿verdad? Casi todas dicen lo mismo. La Biblia del oso, no sé si saben que la Biblia del oso es la primera Reina Valera que existió, ¿verdad? Y es la versión de Casiodoro de Reina. Y la Reina Valera se llama Reina Valera porque después de que Casiodoro de Reina la hizo, la revisó Cipriano de Valera. Y de ahí tomó el nombre de los dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y por eso se llama Reina Valera. Pero esta fue la de Casiodoro de Reina. Dice: no pensáis que he venido a desatar la ley y los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Y vea, la Dios habla hoy, que es una Biblia muy común. Dice: penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero sentido. Esa es una de las versiones que lo dice más claro. O sea, no vino sino a darles el verdadero sentido, porque ya el verdadero sentido se lo habían cambiado. Ya le habían cambiado mucho. Como vimos ahí, ya no se podía sanar, ya no se podía ayudar, ya no se podía hacer esto, ya no se podía hacer lo otro. Entonces, como vemos aquí, la otra semana, ¿verdad? Pues ya se nos fue la hora. Vamos a ver qué quiere decir ley, ¿verdad? Aquí, ¿qué realmente quiere decir ley? Con la ayuda del Eterno, la otra semana vamos a ver qué quiere decir ley ahí para saber qué es lo que quiere decir ley, porque muchas veces nos han dicho que ley es maldición, pero en realidad no es eso. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, si tienen alguna